Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí se la escucha, profesor. Hola, Katy, buenas tardes. Ya, Katy, esperamos un ratito, ¿no? Que se conecten más chicos, ¿sí? Sí, sí, por Ya, favor. entonces me das la orden para iniciar, ¿ya? Voy a Ya. apagar mi audio, ¿ya? Gracias, Katy.
Profesor, ya podemos dar inicio. Los demás se irán admitiendo a la sesión para que puedan escuchar la clase. Pero ya podemos empezar. Bien, Katy. Entonces iniciamos, ¿ya? Buenas tardes, alumnos. Gracias por estar aquí en la tarde de hoy. Vamos a recuperar la clase que no pudimos dar el día martes en la mañana. Vamos a tomar el tema de el comercio internacional, ¿ya? Con el tema de hoy vamos a resolver esas dudas que siempre como joven estudiante siempre preguntan esto, ¿no? Profesor, ¿por qué el dólar sube o baja? ¿No? Profesor, ¿a quién le conviene que el dólar suba? Entonces, ese tipo de preguntas que se hacen, que muchos se han hecho, ¿no? La clase de hoy te va a ayudar a entender, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es el comercio internacional. Miren, ¿qué es el comercio internacional? Simplemente el comercio internacional es el intercambio, o sea, la compra y venta de bienes y servicios entre diferentes países. ¿Qué se comercializa? Perú exporta materias primas, Perú exporta cobre, oro, plata, zinc, estaño, plomo, exporta petróleo, gas, productos pesqueros, agrícolas, e importamos maquinarias, equipos, herramientas, bienes de consumo, y ese es el comercio internacional, ¿ya? Ahora, ese comercio se hace por mar, generalmente. El 90% del comercio mundial, del comercio internacional, utiliza el mar, siendo este buque mercante el más utilizado. Miren. Encima que están los containers o contenedores. ¿Está bien? Muy bien. Y el otro 10% es tierra, ferrocarriles, ¿no? Carreteras y vuelos, avión, aire. Pero el más usado es el mar. ¿Por qué? Uno, porque tiene más volumen de carga los buques mercantes, y dos, el costo es mucho más económico que por un vuelo aéreo, ¿no? Por un vuelo. Bien. Ahora, cuando se habla de comercio internacional, se está hablando del intercambio de bienes y servicios entre los distintos países. Ahora, este buque generalmente los buques parten de un puerto, y en ese puerto está una entidad del Estado que se llama aduanas. Y cuando llega al país de destino, se recepciona en otro puerto. Y ahí está, ¿qué cosa? La otra aduanas. O sea, estamos hablando de ¿qué? De un intercambio lícito, legal. ¿Está bien? Legal. Ahora, este intercambio hace posible que los países, ¿no? Que no tengan un producto y que su población la necesite, puedan adquirirla a través de la importación. Y también ese país que importa también puede exportar. Entonces, ¿qué es importación? La compra, y exportación, la venta. ¿Está bien? ¿Qué se utiliza en el comercio mundial? Divisas. Y el dólar es la moneda más utilizada en el comercio mundial. O sea, profesor, si un país africano importa, generalmente se utilizan dólares. Si entre el comercio entre Inglaterra y Estados Unidos, dólares. Pero hay una moneda que está creciendo fuertemente en los últimos años, que es la moneda china. Y esa moneda china se llama renminbi. Renminbi. Así se escribe. Renminbi. Ya, el Banco Central lo llama como renminbi, popularmente conocido como el yuan chino, ¿no? El yuan chino. China, desde hace 5 años, en su comercio internacional, está exigiendo que los países que comercializan entre él, China, utilicen el yuan chino. Pero esa hegemonía lo está ejerciendo ¿dónde? En el propio Asia. El principal socio comercial de China, el principal socio comercial de Perú es China.
Y cuando Perú y China hacen comercio internacional, se utiliza el dólar. Pero China está ejerciendo su presión ya en los países asiáticos. O sea, también China quiere que su moneda sea una de las más utilizadas en el comercio internacional. ¿Ya? Ya está considerada como una gran divisa, pero el dólar tiene esa hegemonía. ¿Quién le sigue después del dólar? El euro. Luego la libra esterlina, la moneda de Inglaterra, el yen japonés, el yen japonés. Y luego hablamos del renminbi chino, que está avanzando a pasos gigantados. El renminbi chino ya ha desplazado a dos monedas ya. A estas dos las ha desplazado. Ya, vamos a ver en qué le ha desplazado. ¿Está bien? Bien, continuamos. La pregunta es, profesor, ¿y por qué se realiza comercio internacional? Por muchos factores. Muchos son los factores que los países venden y compran entre sí. Y la principal causa de que los países realicen un comercio internacional es los costos de producción. Si entre dos países que comercializan entre sí, el país A produce un producto a menor costo que el país B, délo por hecho que este país A va a poder venderle al país B. Si este país B produce otro producto a menor costo de producción que el país A, délo por hecho que este país B va a vender ese producto que produce a menor costo que el país A. Y podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Perú es un país textilero, tenemos el mayor emporio textil en Sudamérica que se llama Gamarra, San Juan Lurigancho es otro distrito textilero por excelencia, hacemos jeans, polos en algodón, polos piqué, pero muchas personas tenemos como prendas de vestir polos chinos. Pero profesor, eso no es contraproducente si somos un país excelentemente polero. ¿Por qué usamos polos chinos? Por el costo de producción. China produce a menor costo y cuando vamos al supermercado o al mercado, ¿cuánto es ese polo? 15 soles y este 10. Llevamos el de 10. El costo de producción, el polo chino. ¿Ya? La segunda causa del comercio internacional es la dotación de recursos naturales. La dotación de recursos naturales significa que hay países que están bien dotados de un recurso natural y otros no. Por ejemplo, Argentina es una llanura, es una pampa argentina, ¿no? Y es una tierra rica que se puede cultivar y están cultivando la soya o soja. No es para tomar leche de soja, sino para generar biodiesel. Entonces, ¿qué hace Argentina? Produce trigo, produce soja, produce carne, porque su naturaleza lo permite, por su dotación de recursos naturales. ¿Qué hace Bolivia? Exporta gas, minerales, uranio. ¿Qué hace Venezuela? Petróleo. ¿Qué hace Colombia? Café. ¿Qué hace Brasil? Madera. Ecuador, bananos y petróleo. ¿Qué hace Perú? Minerales. ¿Qué hace Chile? Minerales. Por la dotación de recursos naturales. ¿Está bien? Hay países que no están bien dotados de recursos naturales y entonces tienen que importar. Por ejemplo, Japón. Japón es una isla pobre en recursos naturales. Importa materias primas, las transforma y las vuelve a productos terminados. Y ahí hay comercio internacional. Bien, siguiente. La otra causa del comercio internacional, aparte de los costos de producción, aparte de la dotación de recursos naturales, es el acceso a la tecnología. Entonces vamos a ver que hay países industrializados que transforman la materia prima en productos exactamente tecnológicos que van a requerir materias primas de otros países. Y hay países que, como no tienen ese acceso de la tecnología, importan productos tecnológicos. Y vemos, ¿no? Perú exporta metales e importa autos, ¿no? Laptops, computadoras, tablets, equipos informáticos, equipos industriales y esas cosas. Entonces, el acceso a la tecnología también hace posible el comercio internacional. ¿Ya? Y el otro factor es los gustos y preferencias. Si comparamos entre países como Alemania y Francia, podemos ver que esos países pueden conseguir materias primas en los países subdesarrollados. Los países son industrializados. Eso significa que no habría comercio entre ellos.
Los países tienen una gran eficiencia en su producción de bienes de calidad, pero son los gustos y preferencias que se explica por qué un francés maneja un auto BMW o Mercedes-Benz y por qué un alemán maneja un Peugeot o un Lamborghini que es de origen francés, por los gustos y preferencias. En el Perú también nos podemos explicar por qué una señorita utiliza un perfume de la marca Natura, que es de Brasil, si es que en el Perú se fabrica un Nick Jambal y Saison, que es una marca peruana, ¿no? Los gustos y preferencias también hacen posible el comercio internacional. Siendo las causas ya explicadas, la más poderosa es el costo de producción, ¿ya? Entonces, por ahí hay una teoría, la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, y vamos a explicar eso, ¿ya? Adam Smith, el padre de la economía, desarrolla la teoría de las ventajas absolutas. ¿Y qué nos dice Smith? Un país debe exportar aquel bien en el que posee ventaja absoluta. Profe, no dice nada, no dice nada, claro que no. Pero luego se explica aquí, ¿qué es una ventaja absoluta? Es el número de horas hombres empleadas para producir ese bien es más bajo comparado con los demás países. Lo que pasa es que los clásicos y los marxistas decían que para el costo de producción o el valor de una mercancía está en función a las horas hombres que se invierte en producir esa mercancía. ¿Cuál es el valor de un zapato? Para Smith y para Marx, dice, ¿no? Será 30 horas hombres. Ah, profesor, entonces está más o menos como el costo de producción, ¿sí o no? Claro que sí. Si esa teoría la hacemos más moderna, decimos, no, que un país tendrá ventajas absolutas cuando produce a menor costo que el otro país sobre un producto. Un país tendrá ventajas absolutas sobre el otro país cuando produce con mayor eficiencia. Un país tendrá ventajas absolutas sobre el otro país cuando sus costos de producción son más baratos que el otro país. Ese es Smith, ¿no? Entonces podemos comparar si en China se produce un candado, o por ejemplo, ¿no? En China produce casi todo, ¿no? Es más, hay empresas peruanas que producen en China para abaratar costos de producción. Los cerámicos, los candados, las chapas de las puertas. Cantol es una marca peruana. Forte es una marca peruana, pero se hace en China. ¿Por qué? Para abaratar costos de producción. ¿De qué están buscando? Las ventajas absolutas. ¿Ya? Las ventajas absolutas. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo. Dos países, Costa Rica y Brasil. Dos bienes, zapatos y plátanos. Costa Rica produce zapatos a 10 horas hombres y plátanos a 20 horas hombres. Brasil produce el mismo producto, zapatos a 25 horas hombres y bananos a 20 horas hombres. Si nosotros comparamos la producción de zapatos, ¿quién es más eficiente? ¿Quién goza de ventajas absolutas? El que tiene menos costo de producción, y quien tiene menos costo de producción es Costa Rica. Pero luego analizamos en la producción de plátanos. En la producción de plátanos, jóvenes, Costa Rica lo hace a 20 horas hombres y Brasil lo hace a 12 horas hombres. Entonces, Brasil tiene, ¿qué cosa? Ventajas absolutas en la producción de plátanos. ¿Se entendió? ¿Cuándo se dice que hay ventajas absolutas? Cuando un país produce a menor costo de producción. Es más eficiente, es más productivo. Así es sencillo las ventajas absolutas. ¿Ya? Bien. Pero luego va a venir algo y ahí está el resultado, ¿no? Lo que acabamos de hacer aquí, este es el resultado, ¿no? Bien. Pero también se va a plantear una situación, la de aquí, la de aquí. Observamos este cuadro. Es el mismo ejemplo, los mismos países. Costa Rica, Brasil, zapatos, produce a 80 horas hombres y a 90 horas hombres los bananos. Y Brasil produce a 120 horas hombres los zapatos y a 100 horas hombres los bananos. Costa Rica tiene ventajas absolutas en los zapatos y Costa Rica tiene ventajas absolutas en la producción de bananos. Si Costa Rica tiene ventajas absolutas en los dos, se debe especializar en los dos.
Esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. O sea, y Smith dice, ¿no? Una familia no se puede especializar en todo, sino donde es más eficiente. Pero Costa Rica es más eficiente en los dos. Entonces, esta teoría fue formulada en el año 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones. Y pasaron aproximadamente 50 años, porque en 1814 más o menos, ¿no? 1814, 40 años o 48 años, para que salga la siguiente teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. David Ricardo nos dice lo siguiente: en el comercio internacional se va a desarrollar una ventaja comparativas, y su nombre dice comparativa, o sea, va a comparar los costos de producción. Dice David Ricardo, dice, ¿no? Un país debe exportar aquel bien en el que posee ventaja comparativa. No nos dice mucho, pero para David Ricardo dice, ¿qué es ventaja comparativa de David Ricardo? Y él dice, no, el costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los demás países. El costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los otros países. Entonces yo hago un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para que se entienda las ventajas comparativas. Aquí tenemos al monstruo de Estados Unidos, que puede producir, por ejemplo, avión, y puede producir ropa, ¿ya? Y al sur de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un país centroamericano como Costa Rica o El Salvador. El Salvador, ¿ya? El Salvador. El Salvador, país caribeño, puede producir ropa, pero aviones no produce, ¿no? No, su tecnología no le alcanza para hacer aviones, ¿no? Pero puede producir también bananos, plátanos, plátanos. Allá, profe, hay dos países, tres bienes, ¿está bien? Tres bienes, ¿no? Avión, ropa y plátanos. ¿Qué nos dice la ventaja comparativa? Dice, ¿no? El costo relativo de producir un bien, el costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los demás países. Entonces, ¿qué es el costo relativo? Entonces, profesor, definamos esto. Es sencillo. Esta es la primera clase de economía. El costo relativo o costo económico o llamado costo de oportunidad. Ah, profesor, ya entendí, estoy entendiendo. O sea, entre Estados Unidos y El Salvador se producen dos bienes. Y yo me pregunto, ¿cuál será el costo de oportunidad que Estados Unidos se especialice en la producción de ropa? Ah, profesor, si se especializa en la producción de ropa, profesor, entonces estaría dejando de producir aviones. Y es un alto costo, profesor, un alto costo. ¿Y cuál es el costo relativo o costo de oportunidad si El Salvador se especializa en producir ropa? El Salvador. Ah, profesor, si El Salvador se dedica a producir ropa, se especializa en producir ropa, estaría dejando de producir plátanos, profesor. Es su costo de oportunidad o costo relativo. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene menor costo relativo? ¿Quién tiene menor costo de oportunidad? ¿Quién sacrifica menos en la producción de ropa? ¿Estados Unidos o El Salvador? A ver, respondan, jóvenes. En otras palabras, te estoy preguntando, ¿quién tendrá las ventajas comparativas para producir ropa? ¿Estados Unidos o El Salvador? David Ricardo te va a responder. El país que tenga ventajas comparativas es aquel país que su costo relativo de producir un bien, ropa, es más bajo comparado con los otros demás países. Ajá, muy bien. Entonces yo comparo. Si El Salvador se especializa en la producción de ropa, deja de producir plátanos. Muy bien, pero si Estados se dedica a producir ropa, deja de producir aviones. Entonces hay un mayor costo de oportunidad de Estados Unidos en la producción de ropa. Por lo cual, ¿qué tiene que pasar en este comercio internacional? Que El Salvador debe especializarse en la producción de ropa por tener un menor costo relativo. Y Estados Unidos en la producción de aviones. Es el costo de oportunidad en el comercio internacional. Se puede ver matemáticamente, sí, pero ya es un poco más complicado, pero yo les he presentado también matemáticamente, ¿no? Ahí tenemos el problema
¿no? Aquí tú observas que Costa Rica tiene las ventajas absolutas en los dos bienes, zapatos y plátanos, ¿no? Pero si nosotros seguimos desarrollando, vamos a sacar el costo oportunidad. Y el costo oportunidad se hace en función al otro bien. ¿Cuál es el costo oportunidad de hacer zapatos en función a plátanos? 0,89. Simplemente la división. 80 entre 90, 0,89. Ese es el costo de oportunidad de fabricar zapatos en función a plátanos. O sea, fabricamos zapatos y estamos perdiendo, sacrificando 0,89 bananos. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de fabricar bananos para Costa Rica? La división 90 entre 80. O sea, por cada banano que fabricamos estamos sacrificando 1,13 zapatos. Para Brasil, por cada par de zapatos estamos sacrificando 1,2 bananos. Y para Brasil, por cada banano sacrificamos 0,8 pares de zapatos. Nos damos cuenta de algo, ¿no? Que si bien es cierto, Costa Rica tiene las ventajas absolutas en los dos bienes, Brasil logra sacar una ventaja comparativa en la producción de bananos. Porque para Brasil, ¿no? Producir bananos implica sacrificar menos unidades de zapato. Y Costa Rica logra desarrollar ventajas comparativas en la producción de zapatos. Porque producir zapatos significa sacrificar menos bananos, 0,89 a 1,12 de Brasil. Y Brasil 0,8 a 1,13 en bananos. Entonces aquí debe haber una especialización. ¿Quién se debe especializar? Costa Rica se debe especializar en zapatos y Brasil en bananos. ¿Ya? Estas cosas no se van a entender porque este es ya más o menos un poquito más avanzado. Pero lo que viene design de emisión es esto, ¿no? La teoría, el costo relativo, el costo de oportunidad, o simplemente te pone una aplicación del día a día. Todo es ventajas absolutas, jóvenes, todo es, perdón, comparativas. Al final, las absolutas con las comparativas terminan por una especialización. Miren, siempre pongo este ejemplo. Se dice que el costo de, se dice que un país tendrá ventajas comparativas en algo cuando especializarse en un producto significa sacrificar menos de otro producto en comparación con otros países. ¿Está bien? Bien. Un ejemplo que se presenta en la familia es esta, ¿no? El abuelito está enfermo, hay que llevarlo al hospital. ¿Ya? Mañana mismo. El abuelo se enfermó, hay que llevarlo al hospital. Somos 3 hermanos. El primer hermano es ingeniero, residente en una obra, ingeniero civil. El segundo hermano es un técnico que trabaja en una empresa industrial. Y el tercer hermano, ¿ya? Es un nini. Ni estudia ni trabaja. La pregunta es, profesor, si llevar al abuelo al hospital implica tomarse toda la mañana, por lo menos 5 horas, porque hay que hacer cola y esas cosas, ¿quién tiene la ventaja comparativa para llevar al abuelo? El que sacrifique menos. ¿Y quién sacrifica menos? A ver, ¿quién me dice? En este caso, ¿quién se debe encargar de llevar al abuelo, trasladar al abuelo? El que tenga ventajas comparativas. ¿Y qué significa ventajas comparativas? Aquella persona que sacrifica menos, que tenga menos costo relativo o menos costo de oportunidad. Él es el que tiene ventajas comparativas. Por eso te explica, jóvenes, te explicas que cuando alguien abre un consultorio médico, si un médico recién egresado de su consultorio médico, como no tiene muchos clientes, este médico, cuando tú asistes, él te atiende. Él te hace la historia clínica. Y la historia clínica que comprende, por ejemplo, tu edad, nombres, DNI, si eres alérgico a algo, si tienes alguna operación, si sufres de algo, peso, talla, temperatura, presión arterial y esas cosas. Y luego pasas al consultorio, a la consulta.
Y él lo hace, pues, él lo hace. Como se está mosqueando, recién lo están conociendo, pero al cabo de unos años tú vas a ver que ya es conocido en el barrio, ha recetado bien, ha curado al abuelo, a la abuela, al hijo, al nieto, es ya popular este médico. Y cuando tú vas, después de años, haces cola. Y cuando vas a hacer ya la historia clínica, ahí está una técnica, ¿no? O una enfermera que te hace la historia clínica. Y al médico tuyo lo encuentras ¿dónde? En el consultorio. Él ya se dedica a la consulta. O sea, terminan por una especialización. La pregunta es, ¿por qué no el médico hace la historia clínica y también la consulta? Ah, profe, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque si el médico se dedica a hacer historia clínica, dejaría, estaría dejando horas para hacer consulta y eso no conviene. ¿Por qué? Porque en el comercio internacional, quien tiene las ventajas comparativas para hacer la historia clínica, ¿quién es? El que sacrifica menos. ¿Y quién sacrifica menos? El que tiene menos costo relativo. ¿Quién tiene ventajas comparativas entre enfermera técnica y el médico para hacer la historia clínica? Habla, a ver, la pregunta es, y ahí terminamos con el ejemplo. A ver, ¿quién tiene las ventajas comparativas para hacer la historia clínica? ¿El médico o la técnica? ¿O el técnico? Muy bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es, ¿no? La técnica. ¿Por qué? Porque la técnica sacrifica menos, tiene menos costo de oportunidad. Al final terminan por una especialización. ¿Ya? Bien. Eso fue promulgado en el año 1812, 1815. Luego viene, después más de 100 años, ¿no? 1800, sí, 1920, más de 100 años, ¿no? 1900, 160 años después viene las ventajas competitivas de Michael Porter. 1990, ventajas competitivas de Michael Porter. Michael Porter, el año 1990, logra presentar sus ventajas competitivas en 4 tomos. Desarrolla estas ventajas competitivas porque ya el mundo va cambiando, ¿no? El 89 cae en el muro de Berlín, el capitalismo crece fuertemente, entonces el mundo se desarrolla en una competencia fuerte. Un mundo competitivo, ¿qué implica? Que las empresas luchen por los clientes. Y una manera de ganar la competencia, ¿no? Que es más fuerte cada vez entre empresas por los clientes, es lograr desarrollar valor. Valor a tu producto, valor a tu servicio. O sea, conseguir que tu cliente valore el producto, valore el servicio. ¿Y cómo generas valor a tu producto o servicio? A través de la diferenciación. Si tú logras diferenciar el producto de los demás, generando un valor adicional frente a la competencia, como por ejemplo puede ser diseño, duración, calidad, mejor canal de distribución, garantías postventas, atención al cliente, innovación. Entonces estás logrando, ¿qué cosa? Las ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas vendría a ser así, ¿no? Bueno, bonito, barato. Si tú logras sacar el producto diferente a tu competencia y eso hace que el consumidor valore tu producto porque es mejor, porque es más barato, porque es más bonito, porque constantemente vas renovando, porque le das una garantía extendida de 10 años, ya no de 2 años, entonces tú estás logrando desarrollar ventajas competitivas. No sé si me han entendido. Cuando a la gerente general de Latinoamérica de las lavanderías Presto, que es una franquicia española, le entrevistan en Lima y le preguntan, ¿cuáles son las ventajas competitivas de tu cadena de lavanderías que llega al Perú frente a la competencia que ya existe en el mercado nacional, que es muy fuerte? Sí, hemos observado que hay muchas marcas de lavanderías en el Perú,
Pero una de las ventajas competitivas que hemos desarrollado es que nosotros hemos elaborado una aplicación por el app y ustedes pueden descargar la aplicación gratuitamente y programar el recoge tu ropa por lavar por parte de nuestros colaboradores, trabajadores, y nosotros mismos recogemos tu ropa, lavamos y enviamos tu ropa a tu domicilio. Ya no es necesario que tú vayas a la lavandería, esperes allí. No, no. Es más, ustedes pueden programar el recojo en tu domicilio, pero también podemos programar también a qué punto te debemos llevar. Puede ser a tu centro laboral, a una fiesta, ¿no? A un camping, porque muchas personas tienen un traje muy preferido, un color muy preferido, ¿no? Un vestido que han dado un cariño. De pronto quieren usar ese vestido. Entonces nosotros recogemos la prenda, lavamos la prenda, ¿no? Y coordinamos el punto de entrega. Interesante. O sea, ¿qué está haciendo con este tipo de recojo, envío, diferenciando el servicio de los demás? O sea, está desarrollando una ventaja competitiva. ¿Se entendió? Por ejemplo, si nosotros comparamos los televisores Sony, Sony fue su máxima expresión de televisores fue Sony en los años 80 y 90. Sony era Sony. Pero hoy los coreanos como LG y Samsung han logrado una ventaja competitiva frente a Sony en precios, en calidad e innovación. Samsung le ha sacado mucha ventaja a Sony, jóvenes. El televisor más vendido es Samsung. Antes era Sony. ¿Por qué, profesor? Porque desarrolló ventajas competitivas. El primer televisor en el mundo que introdujo el USB es Samsung. El disco duro, Samsung. La pantalla plana, Samsung. Y luego decir los otros. O sea, esa es innovación. Compara precio de Sony con Samsung, siempre Samsung es un poco más barato que Sony. Y nombrar el G. El G está por debajo de Samsung en precios. En precios. Lo mismo, Toyota, Hyundai. Toyota, Hyundai. Observa, mira la calle. En los 80s, 90s, inundado de carros japoneses. Nissan, Toyota, Mazda, Suzuki. Hoy vemos muchos carros coreanos, entre Kia y Hyundai. El auto más vendido el año pasado es un Kia, que ha desarrollado ventajas competitivas. Bueno, bonito y barato. ¿No? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. Entonces ya sabemos tres teorías del comercio internacional, ¿no? Ventajas absolutas, ventajas comparativas y ventajas competitivas. Al final, las tres ventajas terminan por una especialización en la producción. Esa es la tendencia mundial en la especialización, ¿no? Profesor, vos estás de Derecho, especialízate. Penal, civil, laboral. Profesor, quiero estudiar Ingeniería, Sistemas, especialízate. Software, hardware, programación de videojuegos, especialízate. Eso es lo que nos enseña Michael Porter. Desarrollar ventajas competitivas. Bien. Formas del comercio internacional. ¿Ya? Atentos. Hay dos formas de comercio internacional. Uno es la exportación, conocida como las X. ¿Qué es exportar? Vender el bien o el servicio al exterior. Y las exportaciones peruanas, y hablamos solamente ya de bienes nada más, olvidamos de servicios porque se ve en balance de pagos que vamos a hacer el martes, ¿ya? Serían dos. Tradicionales y no tradicionales. Ese es el Perú. Perú exporta dos tipos de exportaciones, tradicional y no tradicional. La tradicional representa el 80% de la exportación total y lo no tradicional un 20%. Dentro de la exportación tradicional tenemos a los productos mineros, o sea, generalmente son materias primas que tienen poco valor agregado. Mineros, siendo el cobre el producto que nos genera mayor divisa. Recuérdense
que cuando un país exporta, gana divisas, porque vendemos y ¿qué está entrando en la economía? Dólares, porque nos pagan con dólares. Y el cobre es el principal metal que nos genera más divisas. Por consiguiente, la minería. ¿Sí? Cobre, oro, plata, zinc, estaño, molibdeno, son los productos que más exportamos. Luego siguen los productos agrícolas, pesqueros, que son los tradicionales. Y los no tradicionales son productos que tienen mayor valor agregado. O sea, pasan por un mayor proceso productivo. Por ejemplo, un producto agrícola es el algodón. El algodón exportamos, tradicional. Pero si ese algodón se paña, luego llega a Lima, se hace el hilo, se hace la tela, se hace una prenda de vestir y luego se exporta, está pasando por un mayor proceso productivo. Se le está generando mayor valor agregado. Y ese es un no tradicional. Dentro de los no tradicionales tenemos al arándano, pero hoy en día le está ganando la uva ya. La uva es el producto de mayor exportación no tradicional, seguido por el arándano. O sea, tenemos a los agroindustriales. Las exportaciones agroindustriales son las estrellas de las exportaciones no tradicionales hoy. Eso va cambiando, ¿ah? Porque antes era la textilería, hoy es el agroindustrial. Seguido por el textil, el metal mecánico, la artesanía vendría a ser una exportación no tradicional. ¿Ya? Bien, tenemos, por ejemplo, arándanos, frutas, mandarinas, limones, mangos, paltas, uva, que es en el primer lugar, arándano en segundo lugar, ese es agroexportación. Café orgánico, café tostado, café latte en sobre, no tradicional. El café en grano verde es tradicional, pero el café que ya está empacado, listo para usar, es uno tradicional. ¿Ya? Bien. Y así como exportamos, también importamos. ¿Y qué es la importación? Es la compra del producto hecho fuera y que lo metemos al Perú. Bien, la importación nos va a generar una pérdida de divisas, porque hay que pagar esa importación. O sea, las divisas va a disminuir. ¿Qué es lo que más importamos? Tres rubros grandes, y eso fue pregunta de examen de emisión. La primera son los insumos para la industria. Insumos para la industria. La segunda, los bienes de capital. Ah, profesor, maquinarias, herramientas, equipos. Sí, los bienes de capital, ahí está. Y el tercero son los bienes de consumo, los bienes para la familia, como alimentos, perfumes, ropa, artefactos y esas cosas. Esos son los tres grandes rubros de importación que tiene el Perú. Bien, ahora, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial simplemente es la diferencia entre las exportaciones de bienes que ha hecho el Perú menos sus importaciones de bienes. Estas exportaciones se miden en dólares, igual que las importaciones, por lo cual el resultado va a ser en dólares. Como es una diferencia entre exportaciones menos importaciones, una diferencia te da tres posibles resultados. ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. Si las exportaciones peruanas superan en un mes o un año, eso es relativo porque depende de qué fecha tú tomes, ¿no? Generalmente es un año, entonces si las exportaciones superaron las importaciones, el resultado de la balanza comercial va a ser un superávit. Superávit. Ah, profe, no, superávit, sí, superávit en la balanza comercial. Y cuando hay superávit, pues están entrando más divisas. Pero si las exportaciones fueron menores a las importaciones, entonces, como la importación le ganó a la exportación, a eso se va a llamar un déficit. Déficit. Déficit en la balanza comercial. ¿Está bien? Pero si las exportaciones fueron iguales a la importación, profesor, a eso se llama un equilibrio en la balanza comercial. Equilibrio. Equilibrio en la balanza comercial. A ver, pregunto al salón, que está callado.
que ahora van a hablar, ¿ah? ¿Sí? A ver, Adriana, pregunto, Adriana, ¿qué conviene de esas tres situaciones? ¿La primera, la segunda o la tercera? Marco, a ver, Adriana y Marco, ¿qué conviene para un país? ¿El primer escenario, el segundo o el tercero? Muy bien. ¿Por qué? Claro, lógico, profesor, porque si hay un superávit comercial, el Perú está ganando más divisas. Y eso conviene, ¿no? Más divisas. Porque significa que exportamos más de lo que importamos. O sea, el Perú está produciendo más productos acá, está generando más empleo. La primera situación. Bien, en San Marcos tiene gráficos y ahí le presentó el gráfico de barras. ¿Ya? Fuente, el Banco Central, año de 2010 al 2018. Vemos aquí 2010, 11, 12 y yo pregunto, por ejemplo, al alumno Marco. Marco, dime, ¿en qué año, el Perú ha tenido un déficit en su balanza comercial? ¿O en qué años? Ajá, muy bien, Marcos, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, ¿cómo respondió bien Marcos? Es sencillo. Este es un gráfico de barras y yo asumo que este es un cero y cero hacia arriba es positivo y cero hacia abajo es negativo. La balanza comercial es exportación menos importación. Si la exportación fue mayor, el resultado va a ser positivo. Todo esto es positivo. Este es superávit, superávit, superávit. Aunque no lo creas pequeñito, pero superávit, ¿no? Superávit, superávit y superávit. Y este es un déficit, un déficit, un déficit. Ah, profesor, ¿qué quiere decir eso? Que los déficits son negativos. Claro que sí, pues. Claro que sí, porque la importación le va a ganar la importación y el resultado va a ser negativo, menor a cero. Muy bien, jóvenes. ¿Se entendió hasta aquí? Y si yo te pregunto, si la tenencia de dólares de un país depende de su balanza comercial, ¿en qué año el Perú ha tenido mayor tenencia de dólares? Y es la pregunta para todos. A ver, ¿en qué año, Nadine, Melanie, en qué año el Perú ha tenido una mayor tenencia de dólares? Ajá, en el 2011, ¿no? Porque la balanza comercial fue muy superior, ¿no? 9.224 millones de dólares en exceso. O sea, la exportación le ganó a la importación en 9.224 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos, profesor? Aproximadamente estamos entre 42.000 a 45.000 millones de dólares antes de la pandemia. ¿Ya? Eso, el año 92.000 era aproximadamente 20.000 millones. O sea, está creciendo las exportaciones porque Perú está abriendo paso a la globalización, se hacen más tratados internacionales, ¿no? Hay mayor facilidad de exportar, ¿no? Se bajan los aranceles, entonces las exportaciones suben, pero también las importaciones crecen. ¿Quién es el mayor socio comercial del Perú? China. Y el segundo, Estados Unidos. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que intervienen en el comercio internacional. ¿Ya? Elementos y determinantes que intervienen en el comercio internacional. Uno de los elementos más importantes es la divisa. La divisa. ¿Qué es la divisa? Muy bien, lo hablábamos ¿sí, al inicio de clase, ¿no? La divisa es una moneda fuerte, aceptada como medio de pago en el comercio internacional. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Sí, los países cuando compran, venden entre sí, cuando hacen intercambio comercial, cuando hacen comercio internacional, se cancelan, se pagan. ¿Y qué moneda utilizan? La divisa, la moneda fuerte. ¿Y cuáles son las monedas fuertes en el comercio internacional? Pues y tenemos aquí, ¿no? Es el dólar, la más fuerte de todas,
seguía por el euro, menos fuerte, la libra esterlina, el yen japonés, y el que está pisando fuerte es el renminbi chino. Ya lo escribí, ¿no? Dos R, dos M, ¿no? Renminbi chino. Popularmente conocido como yuan chino. Está pisando muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué, profe? Claro que sí, porque el país más poderoso en el comercio internacional es Estados Unidos, seguido por China. Pero China ya lo está desplazando a Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos tiene aproximadamente, de todo el comercio internacional, representa aproximadamente un 12% de lo que exporta e importa en el mundo. Y China ya lo está alcanzando y lo va a pasar. La tendencia es que lo pase. Profesor, ¿y el Perú? ¿Alguna vez el sol será divisa? Vamos a ver cuál es el peso del comercio internacional del Perú, su exportación e importación con respecto al todo el mundo. Y nuestro peso es el 0,01%. O sea, prácticamente no somos nada en el comercio internacional. ¿Ya? Siguiente. El RIN. El RIN, las reservas internacionales netas. Es el activo financiero. Es el colchón que amortigua los golpes que nos puede dar una crisis financiera. Las reservas internacionales netas son activos administrados por el Banco Central, ¿ya? Por el Banco Central. Y esos activos financieros administrados por el Banco Central lo tenemos de diferentes formas. Mira allí, lingotes de oro, lingotes de plata, divisas como el dólar, euro, libra esterlina, yen japonés. Todavía el renminbi chino no, pero ya los bancos centrales del mundo están introduciendo al renminbi chino como la moneda que forma parte de sus reservas internacionales netas. ¿Ya? Perú todavía no. Bien, tenemos en oro, en plata, en divisas, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, de Inglaterra, certificado de depósitos de divisas no mayores a 6 meses, que nos da una solidez financiera, jóvenes. Las reservas internacionales netas del Perú son altas. Duplicamos a Chile, ¿no? Solamente creo que Brasil nos gana, ¿ya? ¿Y qué implica eso, profesor, que tengamos muchas reservas internacionales? Recuérdense que las reservas internacionales amortiguan un impacto de shock externo, de shock financiero. Ejemplo, profesor, ejemplo. Si en Sudamérica se abre una crisis financiera tremenda, ¿ya? Lo que van a sentir primero son las bolsas de valores. Las bolsas se desploman. Por eso se cierran las bolsas, por eso le dicen jueves negro o viernes negro, ¿no? Porque el desplome de las bolsas. ¿Y por qué las bolsas se desploman cuando hay crisis, profesor? Lo que pasa es que los grandes inversionistas que colocan su dinero, su capital a través de acciones, o sea, compran acciones de empresas peruanas, mineras peruanas, bancos peruanos, cuando observan que hay turbulencias financieras, ordenan a su broker, a su corredor, vender sus acciones. Ya lo vendí, cámbialo a dólares. Muy bien, ya lo cambié, envíalo a mi país, o envíalo a otra bolsa. Ya está. O sea, se vendió las acciones y cuando se oferta acciones, aumenta la oferta de un producto y el precio cae. La bolsa cae. Y como se demanda más dólares, el tipo de cambio sube. ¿Entiendes? Una crisis financiera tiene eso de común, ¿no? Las bolsas se desploman y el tipo de cambio sube. ¿Y por qué la bolsa se desploma? Porque todo el mundo va a vender acciones en la bolsa de valores. Y si todo el mundo vende mascarillas, el precio de la mascarilla cae. Lo mismo, si en la bolsa de valores todo el mundo comienza a vender, las acciones se van a caer en precio y la bolsa se desploma. Y es mejor, ¿qué cosa? Cerrar la bolsa para evitar el desplome. Jueves negro. Y como todo el mundo ya vendió, tiene soles. Ahora que quiere, compra dólares y demanda más dólares. Y el dólar, como todo el mundo demanda alcohol, el precio sube. Como todo el mundo demanda dólares, el precio sube. Y el tipo de cambio se eleva. Muy bien, y ese dólar se va del país. Aparte que el dólar sube, escasea porque se fuga del país.
porque el inversionista ve que Sudamérica está muy, da miedo invertir, se va. Muy bien, entonces el tipo de cambio se va a disparar en Chile, en Argentina, en Brasil, Ecuador, Colombia. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Defender su moneda. ¿Y cuál es la moneda de los bancos centrales? La moneda nacional. En este caso, el peso chileno, el peso boliviano, el peso argentino, el sol peruano, ¿no? El peso colombiano o el real brasileño. Entonces, hay que defender la moneda. ¿Y cómo defendemos la moneda si el dólar está caro en nuestros países? Utilizando las reservas internacionales netas. ¿Qué hacemos? Como el dólar está escaso en el país, los bancos centrales de Sudamérica comienzan a vender dólares. ¿Pero dónde venden, profesor? De sus reservas internacionales netas. Logrando vender, estabilizan el tipo de cambio y evitan un desplome de su moneda. Profesor, ¿pero por qué es malo que el tipo de cambio suba un país? Porque puede generar inflaciones altísimas. Recuérdense que cuando un país importa bienes, paga en dólares. Y si el dólar es más caro, la importación es más cara. ¿Perú qué importa? Trigo de Argentina, importa trigo de Estados Unidos, importa petróleo. Y si el tipo de cambio se dispara, el trigo entra más caro, el pan va a ser más caro, los fideos van a ser más caros, y si el petróleo entra más caro, el transporte se hace más caro y todo sube de precio porque todo se mueve con transporte. Entonces, para evitar ese pánico financiero de que el tipo de cambio se dispare y encima nos venga la inflación fuerte, el Banco Central tiene que defender la moneda nacional. ¿Y lo puede hacer? Claro que sí, profesor. Nos damos el lujo de tener las mayores reservas internacionales en Sudamérica. Pero, profesor, ¿y lo puede hacer Venezuela? Venezuela hace mucho ya que agotó sus reservas. Si el tipo de cambio en Venezuela se agota, si el tipo de cambio se dispara, ¿con qué se defiende su moneda nacional? Con nada, profe. Ni tanques ni metralletas defienden que el tipo de cambio suba en un país, sino las reservas internacionales netas. Entonces, profesor, ¿es bueno tener una balanza comercial favorable? Sí, porque eso nos va a ayudar a que se incremente las reservas internacionales netas, la tenencia de dólares. ¿Se entendió la explicación? ¿Han entendido, jóvenes? Hola, ¿se entendió, Ruth? Nayeli, ¿han entendido por la importancia de las reservas internacionales netas? Muy importante, ¿no? Bien. ¿Sabes qué país se está quedando sin reservas? Un país futbolero. Argentina. Argentina, que el año 1900 fue la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos e Inglaterra, fue Argentina la más poderosa del mundo. Hoy Argentina está abrazando la crisis, ¿no? Un país con casi nada de reservas, un tipo de cambio que está que sube, sube, sube. Entonces, cuando un país tiene ese problema, saca la mano hacia el extranjero y estira la mano y dice, Fondo Monetario Internacional, préstame dinero, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el FMI, es un organismo multilateral que concede créditos cuando los países tengan problemas de divisas. Y va a prestar dinero, y presta dinero, pero presta dinero porque el país ha sido miembro del club, o sea, ha aportado regularmente al fondo, ¿no? Como es miembro, tiene derecho a estirar la mano y decir, préstame, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces Argentina es un caso muy especial que vamos a hablar un poquito más de Argentina en la siguiente clase, ¿ya? Para explicar cómo el tipo de cambio muy alto afecta su inflación, qué debe hacer el Banco Central y qué es el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Bien, continuamos. DEC, Derechos Especiales de Giro. Este DEC, el Derecho Especial de Giro, se dice que es una moneda, pero en sí no es una moneda, sino es una unidad de cuenta, ¿ya?
es una unidad de cuenta, es un activo de reserva, creado el año 1969. ¿Y quién lo crea? El Fondo Monetario Internacional. Y lo voy a explicar por qué. El año 69, el fondo crea el DEC. Y el DEC va a tener un valor, dice. Ahí está el valor del DEC. ¿Ya? El valor del DEC. El dólar le pone un valor. Ese es el dólar, ¿ya? ¿No? Luego el euro, acá está el euro, le pone un valor, menos peso que el dólar. Luego tenemos al yen japonés y la libra esterlina. ¿Sí? Eran 4 monedas. Pero en el 2015-16, el renminbi chino, o el yuan chino, y ya está, mira, el yuan chino ya tiene un peso para darle un valor al DEC. Y desplaza a estas dos monedas. ¿Ya? Entonces, quien da el valor al DEC es una canasta de monedas. ¿Quiénes son? Las más poderosas. El dólar, en primer lugar, el euro, en segundo lugar, el renminbi chino, en tercer lugar, cuarto y quinto, ¿no? Cuarto sería el yen japonés y quinto, la libra esterlina. Mira cómo la moneda china ya desplazó a estas dos monedas, ¿no? A la japonesa y la inglesa, en darle un valor al DEC. Los países que son miembros del FMI aportan al FMI. Regularmente, aportan. Y si tienen problemas de divisas como Argentina, préstame FMI. Muy bien, te voy a prestar. Te voy a prestar. Pero te voy a prestar en función al DEC. ¿Cuántos DEC necesitas? Necesito 50 millones de DEC. Muy bien, te presto. Es un activo de reserva. Lógicamente que Argentina luego tiene que pagar al FMI. Lo mismo, los países, cuando administran sus reservas internacionales, lo tienen en lingotes, oro, plata, divisas, pero también lo tienen en DEC, que es un activo de reserva. Y cuando se está agotando, ¿qué hacen con el DEC? La venden. Se la dan al FMI y el FMI le devuelve en dólares para defender su moneda. Venezuela llegó al punto de vender su oro y su plata, jóvenes, porque ya no tenía divisas a oro y plata, y había vendido por 180, por los 120 millones de dólares su oro y plata. Y ya se agotó sus reservas. Lo mismo pasó con el Perú del año 1990. Cuando entró Fujimori, le preguntaron a Fujimori, Fujimori, ¿tenemos reservas? No hay ni un gramo de oro. O sea, las reservas negativas todavía. O sea, inaudito, ¿no? Las reservas negativas, ¿qué significa las reservas negativas? Que el Banco Central debía dinero. Ah, profe, ¿no? Eso fue a la ONU. Un país sin reserva. Bien, continuamos. El tipo de cambio. El otro elemento que interviene en el comercio internacional es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Ese es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El precio del dólar en términos de la moneda nacional. Si yo te pregunto, ¿cuánto está un dólar? ¿Cuánto está un dólar? Y tú me dices, profesor, el dólar creo que ha subido un poquito, ¿no? Entonces, por un dólar nosotros le estamos pagando más o menos aproximadamente 3 soles 60. Ese es el tipo de cambio. El precio de la moneda extranjera en términos de nuestra moneda. Bien. Ahora, ¿quién fija el valor del dólar, profesor? Eso depende. Esa respuesta depende. ¿Qué sistema cambiario tenemos? Y en el Perú hemos tenido tipos de cambio fijo y tipo de cambio flotante o de mercado o limpio o flexible. ¿Ya? Se llama así. Cuando el tipo de cambio fue fijo, significó que el precio del dólar lo establecía ¿quién? El Banco Central. O sea, el Banco Central decía, no, el dólar va a estar 2 soles, y estaba 2 soles todo un año y medio, 6 meses, 3 meses. Quien le pone precio al dólar
Es el Banco Central. A eso se llama tipo de cambio fijo. Eso fue hasta el año 1992, porque a partir del año de febrero, marzo, abril del año 1992, el tipo de cambio se fue flotante, o libre, o de mercado. O sea, el precio del dólar ya no lo fijó el Banco Central, sino lo dejó a libre juego de la oferta y la demanda. A eso se llama tipo de cambio de mercado, flexible, flotante, de flotación limpia. Entonces, en el año 1992, cuando Fujimori era presidente, el Banco Central adopta como sistema cambiario el tipo de cambio flexible. No lo fija el Banco Central, sino lo deja el propio mercado, a la fuerza de la oferta y la demanda. ¿Y eso qué provocó, profesor? Provocó que el tipo de cambio en el tiempo, ¿no? en días, semanas, el tipo de cambio se movía así. A veces subía, a veces bajaba. Subía, bajaba, 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 subía, así. O sea, era muy volátil el tipo de cambio. Y el Banco Central decía, muy bien, pero ese es el mercado, pues, ¿no? Hay que creer en el mercado, muy volátil. Pero eso no convenía. ¿Por qué? Porque como subía, bajaba, bajaba, subía, genera cierta incertidumbre en los agentes económicos, ¿no? Incertidumbre y desconfianza, tómalo así. O sea, yo era inversionista y no sé si vendría al Perú, convenía venir al Perú porque el dólar tiene un buen precio, me conviene porque yo voy a llevar dólares, pero de pronto bajaba, me desanimaba, de pronto subía. O sea, no me dejaba planificar mi inversión. Yo era un ahorrista en dólares, pero ahora ya no ahorro en dólares porque no sé qué hacer, porque el tipo de cambio a veces sube, a veces baja, y eso genera un malestar, una incertidumbre al inversionista, al empresario. Entonces, el Banco Central dijo, muy bien, vamos a darle cierta estabilidad al tipo de cambio, ¿no? Si es que suba despacio, despacio. Y si se baja, que baje despacio. Al final el mercado está dictando eso. El mercado va a dictar las sendas del tipo de cambio, que suba o que baje. Mi rol como Banco Central va a darle cierta estabilidad. Y no entiendas estabilidad como constante, sino si es que sube, que suba por escalera, no por ascensor. Y si es que baja el tipo de cambio, que no baje a 10 metros por segundo al cuadrado, sino que baje un parapente, un paracaídas. O sea, la bajada tiene que ser lenta y la subida también tiene que ser lenta. Entonces, el Banco Central adopta un tipo de cambio de flotación sucia, que es esta acá. O sea, si el sistema cambiario es de dos tipos, 1 y 2, ese sería el 2.1, que pertenece al tipo de cambio de flotación sucia. ¿Qué es el tipo de cambio administrado de flotación sucia? Lo explico aquí. Este es el tiempo y este es el precio del dólar, el tipo de cambio. ¿Ya? Si el tipo de cambio lo dejamos flotar libremente como en 2, el tipo de cambio se podría disparar. Y eso al Banco Central no le gusta porque genera incertidumbre. Entonces dice, muy bien, si la fuerza del mercado es que sube el tipo de cambio, pues que suba. Pero la subida tiene que ser lenta, lenta, así, lenta. Entonces, cuando el tipo de cambio comienza a subir, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central de Reserva comienza a vender dólares. ¿Por qué sube el tipo de cambio, profesor? Porque la gente está comprando más o porque está escaseando el dólar. Entonces el Banco Central vende dólares. Al vender dólares hace que el tipo de cambio suba, pero sube más lento, no como un disparo. Y si el tipo de cambio está desplomándose, el Banco Central dice, muy bien, que baje, son las fuerzas de mercado, pero esa bajada tiene que ser lenta, lenta. Entonces el Banco Central dice, no, si está bajando es porque el dólar está abundando, ¿no? Muy bien, voy a comprar. Si el tipo de cambio está bajando, el Banco Central va a comprar. Va a comprar. Y al comprar dólares, ¿qué consigue? Que sus reservas se llenen, pero también consigue darle cierta estabilidad al tipo de cambio. Entonces, a esa intervención del Banco Central, vendiendo y comprando divisas dólares,
Se llama tipo de cambio de flotación sucia. De flotación sucia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Hola, hola. Entonces ya sabes ya por qué el dólar sube, baja. Sube el dólar porque hay incertidumbre, porque el dólar se está yendo fuera, porque la gente está demandando más dólares. Y cuando sube el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio sube, el Banco Central comienza a vender. ¿Por qué baja el dólar? Porque de pronto hay más dólares, hay mayor exportación, hay mayor inversionistas que han traído dólares, la gente ya no demanda muchos dólares, cae la demanda, o la gente está vendiendo sus dólares y eso que el tipo de cambio baje. Y si el tipo de cambio baja, ¿qué hace el Banco Central? Comienza a comprar dólares. ¿Evita que baje? No, evita que se desplome, que es otra cosa. Evita los cambios bruscos de la subida y la bajada. Ese es el rol estabilizador del tipo de cambio en el Banco Central. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿No hay preguntas? Continúo entonces, ¿ah? ¿Ya? Bien. Ahora, profesor, ¿a quién le gusta un dólar caro? ¿A quién le gusta que el dólar sea caro? Entonces, vamos aquí. Si el tipo de cambio sube, si el tipo de cambio sube, ¿cómo se llama eso, profesor? Depende. Si el tipo de cambio es fijo y lo hace el Banco Central y el Banco Central hace que el tipo de cambio suba, se llama devaluación del sol, de la moneda nacional. Pero si el tipo de cambio es flexible de mercado, el Banco Central no interviene en eso, se llama depreciación de la moneda nacional. Si el tipo de cambio baja, si el dólar es más barato, se va a llamar revaluación de la moneda nacional siempre y cuando el tipo de cambio sea fijo. Y apreciación de la moneda nacional cuando el tipo de cambio es flexible de mercado. ¿Sí? Si el tipo de cambio sube, ¿cómo se llama? Devaluación, depreciación. Depende de qué tipo de cambio te estén preguntando. Y si el tipo de cambio baja, si el dólar es más barato, se llama REA, revaluación o apreciación. Ahora, con respecto al comercio internacional, un tipo de cambio alto, un dólar que se encarece día a día, el que es feliz es el exportador. La exportación va a crecer. ¿Por qué? Porque el exportador gana en dólar y le conviene que el dólar sea más caro en el Perú, porque cambia un dólar y recibe más soles. En cambio, la importación va a disminuir. Claro, porque el importador compra en dólares, pero como tiene soles, compra dólares y no le conviene que el dólar sea más caro, porque por sus soles recibirá menos dólares. En cambio, cuando el tipo de cambio baja, quien es feliz es el importador, porque la importación se abarata, o sea, se va a importar más. Pero quien no está feliz es el exportador. La exportación va a perder competitividad, la exportación va a disminuir. Eso es la consecuencia de un tipo de cambio. Profe, con la pandemia, ¿quién está feliz? El exportador, porque el tipo de cambio ha subido. De 3.30 a 3.25, antes de la pandemia, 3.60. 30, 40 céntimos por cada dólar. Es un montón de dinero que están ganando los exportadores. ¿Ya? Bien. Continuamos. Sí.
Vamos a ver ahora los efectos del comercio, ¿ya? Adam Smith decía que el comercio internacional beneficia a todo el mundo, ¿no? Igual que David Ricardo. Pero hay economistas que dicen que no, ¿no? Que si yo importo un producto, significa que estoy comprando en el exterior y estoy dejando de comprar un productor nacional. Hay tendencias así también, ¿no? Del proteccionismo. Entonces, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es una corriente, ¿no? Un pensamiento de ciertos economistas que dicen que es mejor comprar el Perú que comprarle afuera. Porque comprarle a un peruano significa que el dólar se queda en el Perú, ¿no? Y que el producto se hace en el Perú, entonces se está generando empleo en el Perú. Si tú compras una chaqueta de hecha en China o en la India, el dólar se va a China o India y el empleo se genera en ese país, ¿no? Entonces, Abraham Lincoln decía, no, yo no soy un experto del comercio internacional, lo único que sé es que si compro una chaqueta de Inglaterra, el dólar se va a Inglaterra y el empleo se queda en Inglaterra. Pero si compro la chaqueta hecha en Estados Unidos, el dólar se queda en Estados Unidos y se genera empleo en Estados Unidos. O sea, Lincoln decía, en otras palabras, un proteccionismo. Proteccionismo significa proteger la industria nacional frente a la competencia internacional. Y un instrumento de proteccionismo se llama el arancel. ¿Qué es el arancel? Un impuesto a la importación. Vamos a ponerle así, arancel A, impuesto a la importación. Eso es un arancel, un impuesto a la importación. ¿Ya? ¿Qué significa eso, profesor? Que si un arancel es alto, si se elevan los aranceles, el producto del otro país que viene a nuestro país, el producto importado entra más caro, porque el Estado le está cobrando más aranceles. O sea, un arancel alto implica que disminuya la importación. Pero si bajamos los aranceles, significa que el producto entra más barato, o sea, va a aumentar la importación. Si la política es proteccionista, entonces aplicamos aranceles altos. ¿Ya? Es un arancel. Ahora, profesor, ¿el arancel es un buen instrumento proteccionista? Sí, es un bueno. Pero en los últimos años el Perú ha firmado tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio implican que los aranceles desaparezcan, sean cero entre los países. Entonces, profesor, ¿con qué país tenemos tratado de libre comercio? Con Chile, con México, Estados Unidos, Canadá, con toda la Europa, con China, Japón, Indonesia, Singapur, ¿no? Hemos negociado con la India, con Australia. Profesor, entonces, si nosotros queremos proteger a los chilenos, ¿podemos subir los aranceles? Ya no, por el TLC. ¿Y cómo podemos protegernos, profesor? Con las otras medidas que son pararancelarias o no arancelarias. Estas son las medidas pararancelarias o no arancelarias. Con eso nos podemos proteger. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Cuotas de importación. Podemos decirle a Chile, Chile, miren, tú me vendes tu manzana, ¿no? Muy bien. Tu manzana te voy a comprar el 2021 solamente unas 100 toneladas nada más. Una vez que yo te compro 100 toneladas, te voy a cerrar la frontera. ¿Por qué? Porque la manzana Delicia o Israel la está pasando muy mal, que son manzanas peruanas. ¿Ven? Son cuotas de importación. O sea, le ponemos un límite a la cantidad importada. ¿Ese es permitido? Sí, se negocia con Chile. ¿Ya? Un límite. Limitación a la cantidad importada. Bien, la otra medida proteccionista son las subvenciones o los subsidios a la exportación. Por ejemplo, ¿no? Si nos agarramos una guerra de manzanas, la manzana chilena, para mí la manzana más rica es la caña, que crece aquí al sur, en Mala. Es una manzana verde bien dulce, más deliciosa que la chilena. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nos agarramos entre manzana chilena y la manzana de la especie caña, le llaman caña porque es de recontra dulce, ¿ya? Decimos lo siguiente. A ver, guerra de manzanas. El público prefiere manzana chilena, vas a metro a metro, todos están comprando manzana chilena, 10 soles, 12 soles el kilo. Y la caña está entre 4 o 5 soles.
Entonces, si yo quiero que el público prefiera la caña, ¿no? Yo como Estado subvenciono al productor de manzana de mala, la caña. ¿Cómo? ¿Qué es la subvención? Le transfiero dinero al productor. ¿Para qué, profesor? Para que sea más competitivo. Y es una medida proteccionista. Los países ricos han hecho eso y hacen eso. Transfieren dinero al sector agrícola. Estados Unidos transfiere dinero al sector de producción de trigo. Entonces el productor de trigo produce más barato, aumenta su producción. Y Estados Unidos no sabía qué hacer con su producción de trigo. Entonces el exceso de producción se lo regalaba a Sudamérica. Estoy contando de los años 70 o 60. Y Estados Unidos, Perú, bienvenido trigo americano que venga aquí, regalado, no cuesta nada. Porque Estados Unidos subvencionaba a su agricultor de trigo en su propio país. Pero eso que implicó, profesor, que el Perú se acostumbraba a que reciba regalo de trigo. Y cuando un país recibe trigo regalado, ¿sabes quién sufre? El productor de trigo peruano. No podía hacer la competencia, no podía vivir así. ¿Tú crees que podía vender su trigo en el mercado? No, si venía regalado, profe. Entonces, muchas parcelas de trigo cambiaron de producción a papa, yuca, camote, cosa que cuando en los años 80 Estados Unidos dijeron, Perú, ya no te regalo trigo, ahora te voy a vender. ¿Ah? Muy bien, ya pero no me vendas, yo produzco trigo. A ver, producción de trigo, ¿cómo va? Cero. No hay trigo en el Perú nacional. Muy bien, caballero nomás. ¿Cuánto vamos a vender? Tanto, tan caro, sí. Muy bien, hay que pagarte nomás, caballero. ¿No? O sea, el regalo al final costó, nos hizo quebrar la industria o la producción nacional del trigo. Bien, esas son las subvenciones. La siguiente son las fitosanitarias, esta de acá. Las fitosanitarias están enfocadas a los alimentos. Son medidas proteccionistas. Por ejemplo, ¿no? Hace un mes Perú le ha cerrado la frontera en la importación de carne de Bolivia. El Ministerio SENASA, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Bolivia, déjame un tiempito de analizar la carne que tú me estás vendiendo. Me parece que hay un virus medio sospechoso que podría poner en peligro la vida de mis consumidores y podría contagiar también a los demás animales que yo tengo en el país. Por favor, un tiempito para estudiar el caso. Ya, de hoy en adelante ya no te compro. ¿Qué está haciendo el gobierno peruano? Simplemente proteger al productor de carne de origen peruano. Lo mismo nos hizo Chile con la palta. Chile nos dijeron, ¿no sabes qué, peruano? Dame un momentito, dame un tiempo, quiero examinar tu palta Hass. Me parece que en la pepa hemos descubierto un virus. Y ese virus puede contagiar a la palta chilena. Así que por 2 años déjame estudiar. ¿Qué logró Chile? Proteger la industria nacional de palta. ¿Ya? Son medidas proteccionistas. Y el drawback es una medida que busca favorecer a la exportación no tradicional en el país. ¿Y cómo lo favorece? Entregándole un poquito de dinero. ¿Ya? Un poquito de dinero. ¿Eres exportador de prendas de vestir? Muy bien, toma un poquito de dinero. ¿No? Es como una subvención, es como una transferencia de dinero al productor, al exportador no tradicional. Es un drawback. Y ahí les dejo, ¿no?, el esquema del drawback. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. Entonces vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿no? Atentos todos, vamos a desarrollar, a ver, eso no va a tardar ni 5 minutos, a ver. La 1, ¿qué sería? Indique la incorrecta, dice, a ver. La 1 es incorrecta, verdadero. ¿No? La 2, verdadero. La 3, esta es falsa, porque el tipo de cambio fijo lo establece el Banco Central. La 1 sería avión. ¿Ya? La 1, avión. Estamos dando la clave, participen, por favor, a ver. Todos aquí, a ver. La 2,
Si Estados Unidos baja su encaje legal, significa que el dólar va a abundar en el mundo. Y si el dólar abunda en el mundo, su precio cae, el tipo de cambio cae. Y si el tipo de cambio cae, se llama dos cosas. Se puede llamar una devaluación o una depreciación. Pero usamos la palabra devaluación cuando el Banco Central peruano lo hace bajar. En este caso ha sido una medida externa, depreciación. ¿No? No, a ver. El tipo de cambio baja, ¿no? Entonces se va a llamar así, ¿no? No se llaman las D, se llaman, o se llama una revaluación o una apreciación. Como lo ha hecho un factor externo del mercado, apreciación. Apreciación del sol. La respuesta sería 2 a 1. El dólar se apreció. ¿Qué significa que el dólar se apreció? El dólar se encareció, o sea, subió el tipo de cambio. ¿Está bien? La clave sería el tipo de cambio subió. Hola, ¿están allí? Rosalinda, a ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un ejemplo de ventaja competitiva? Muy bien, esto lo vimos por ejemplo, ¿no? Los televisores Smart TV, ¿no? Diferenciación, innovación, ¿no? Y Coca-Cola está trabajando para desarrollar en conjunto modelos de negocios más avanzados y continuar explorando y participando en las nuevas líneas de bebidas. Ah, profe, ¿no? Coca-Cola sigue queriendo innovar, sigue queriendo diferenciarse de los demás. Entonces sería 1, ¿no? 1 y 3, eso. INEI informa que en marzo de 2016 China se ubicó como el país con mayor demanda de nuestros productos. ¿Qué nos compra? Cobre, plomo, harina de pescado. Ah, profe, estos son productos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué destaca? La demanda de productos tradicionales. 5, casa. 6, se realiza utilizando divisas. ¿Quién utiliza divisas? El comercio, ¿no? El comercio internacional. 6, casa. 7, un banco de inversión americano está evaluando dar un crédito a un país de la región. Sus analistas están considerando, entre otras cosas, su estabilidad macroeconómica y su grado de liquidez. Ah, grado de liquidez, profesor. Grado de liquidez significa grado de solvencia, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cómo se llama ese instrumento que administra el Banco Central que nos da una confiabilidad ante shocks externos, ante crisis financieras fuertes? Ah, las reservas internacionales netas, que nos va a presentar el grado de liquidez. Muy bien, Marco, muy bien. 8. ADEX es la Asociación de Exportadores y le pide al gobierno, por favor, gobierno, apóyanos. O sea, los exportadores quieren un apoyo del gobierno. ¿Y cómo le pueden apoyar? A través del tipo de cambio. Ah, ¿qué le gusta a un exportador? Que el tipo de cambio sea alto. Y si el gobierno sube el tipo de cambio, significa que el gobierno está manejando el precio del dólar. O sea, tenemos un tipo de cambio fijo y quiere que lo suba. Y si el Banco Central eleva el tipo de cambio bajo un esquema de tipo de cambio fijo, sería una devaluación del sol. 8 dedos. 9. Bien es sabido que el tipo de cambio en el Perú es de flotación sucia administrado. El Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares. Si el tipo de cambio está a la baja, el Banco Central va a comprar. Si está a la alza, va a vender. Para evitar los cambios bruscos, las fuertes caídas y subidas, la respuesta es 9 dedos. Bien, si yo soy un confeccionista de gamarra que logro exportar a otro país productos no tradicionales, entonces yo tengo un apoyo del gobierno, sí, a través del retorno de los impuestos que pagué
a la hora de exportar. ¿Cómo se llama eso? El drawback, el retorno, back, retorno, ¿no? El famoso drawback. 10, avión. 11. En el comercio internacional, la práctica desleal que consiste en que, por ejemplo, ¿no? En China se produce un par de zapatos. En China, mira, en China un par de zapatos se vende a $5 en Pekín. Este productor chino lo trae al Perú y lo vende a $1. En China, un fierro de construcción se vende a $15 y cuando se trae al Perú se vende a 9. Profe, ¿los chinos son milagrosos? No. ¿Qué están buscando los chinos? Hacer quebrar la industria nacional. Te vendo barato, más barato que en mi país. ¿Pero para qué? Para que en el corto tiempo las personas compren el producto chino y quiebre el producto nacional. Una vez que yo soy el único que venda, ya me convierto en un monopolio y subo el precio. Y desplacé a la competencia. Las eliminé. ¿Cómo se llama eso? Dumping. Dumping es una estrategia de precios desleal, castigado por Indecopi, que consiste en vender un producto por debajo del costo de producción o vender un producto por debajo del precio del mercado local, del mercado de origen, en el comercio internacional. Entonces, la 11 es dumping, esta de acá. ¿Ya? Chile da marcha atrás y le quita restricción a las paltas peruanas. El Ministerio de Agricultura chileno justificó la decisión al indicar que no está acreditada la presencia del virus Sunbloch. O sea, este virus supuestamente tenía nuestra palta peruana. Y por este supuesto virus, Chile nos cerró 2 años. Ah, profe, ¿es una medida proteccionista? Claro que sí, pero de tipo fitosanitaria. ¿Ya? Esos son los chilenos, ¿no? Y sigues comprando en manzana chilena, ¿no? Bien. 14. Para Michael Porter, la ventaja competitiva, ¿qué es? Crear valor a tu producto. ¿Y cómo creas valor? A través de la diferenciación. Bien, 13, avión. 14. Las políticas de consiste en aplicar derechos de importación adicional. Ah, profe, si yo soy Indecopi y yo he observado que el acero chino ha entrado a $11 cuando en su país de origen estaba a 15, eso va a hacer quebrar a quién. Y estaba haciendo quebrar a... Hay 2 empresas siderúrgicas en Perú, Aceros Arequipa y Sider Perú. Y Aceros Arequipa está a punto de quebrar, jóvenes, con esa política de dumping de los chinos. Aceros Arequipa se quejó ante Indecopi. Indecopi investigó y dijo, sí, tú tienes la razón. Entonces, chino, tú que traes tu acero a $11, te voy a aplicar un derecho adicional. Tienes que pagar un plus adicional, ¿ya? Para que compenses lo que has bajado en precio. ¿Eso cómo se llama? Políticas antidumping. Antidumping, ¿ya? Y la 15, las exportaciones tradicionales ascienden a 33.124 millones en el 2017, monto superior al 27% frente al registrado en el 2016. O sea, las exportaciones han incrementado en casi un 30%, informó el Banco Central. El ente emisor explicó que este resultado refleja las mayores ventas al exterior de productos mineros, destacando el cobre, zinc, oro, harina de pescado, petróleo crudo y derivados. Del ejercicio anterior se concluye que todos ellos son productos, exportaciones tradicionales, ¿sí o no? Existió una mayor demanda externa de productos tradicionales, ¿no? 15 besos. Bien, jóvenes, y con esa respuesta, 15 besos, estaríamos culminando la clase de hoy, ¿no? Lo que es comercio internacional. Bien, gracias por asistir. Señorita Katy, ¿está? ¿Ya no está? Creo que Katy también se fue ya. Bien, jóvenes, nos despedimos. Les deseo un feliz 2021, ¿no?
éxitos en su preparación y en su ingreso a una universidad pública o privada. ¿También? Cuídense, jóvenes, un fuerte abrazo, cada uno de ustedes. Que la Gracias, pasen muy profesor. bien. Feliz año. Igualmente, Katy, feliz año para ti también. Un Pásale muy abrazo. bien. De Cuídate. acuerdo. Gracias. Gracias, gracias, Katy. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. Hasta la Ya. siguiente. El martes, ¿no? Tenemos clase, ¿no? Sí, los martes. Ujú, los martes en el segundo bloque. Ya, muy bien. Ya. Ya, cuídense, nos vemos. Listo, chicos. Ahora, pues, ya culminamos la clase. Pueden seguir con su horario de estudio. Y los que están inscritos en el curso de inglés, recuerden que a las 5:30 nos encontramos. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta luego.